Los primeros días de vida en el pollo son un factor clave para el buen desarrollo del lote, debido a que en este periodo el animal va a experimentar una serie de cambios metabólicos, fisiológicos y ambientales que van a marcar hasta qué punto va a poder expresar todo su potencial. Para esto debemos tener en cuenta diversos aspectos como bioseguridad. Es la práctica de manejo más barata y más segura para el control de las enfermedades. Ningún programa de prevención de enfermedades puede obviar un plan de bioseguridad, si se tiene en cuenta que muchas de estas enfermedades patógenas pueden durar hasta años. ¿Qué se debe controlar? El personal, las moscas, el polvo, aves de traspatio, mascotas, vacunas, alimento, agua, aves migratorias, roedores, residuos de vacunas, transporte, calzado y equipo. Las acciones de bioseguridad se deben acompañar de procesos que garanticen el funcionamiento de arcos de desinfección, ingreso restringido de personal externo a la granja, contar con una unidad sanitaria con flujo que cuente con una zona sucia, donde se deja la ropa de la calle, una zona intermedia que están las duchas con un jabón antibacterial y una cabina de desinfección con aerosol o luz ultravioleta para desinfección de los elementos que se tengan que ingresar a la granja, una zona limpia donde se encuentra la ropa y las botas de uso exclusivo al interior de la granja, posetas activas a la entrada de los galpones limpios, diligenciamiento de planillas para el control de visitas y todas aquellas que garanticen eliminación de riesgos. El procedimiento deberíamos empezarlo considerando un adecuado vacío sanitario, ideal prolongarlo en la medida de lo posible y buscar los mecanismos para facilitar que no sea inferior a 2 semanas, contando como inicio la fecha en que se haya retirado totalmente la pollinaza de los galpones o cuando se va a reutilizar la cama que cuente con el proceso de sanitización. Cama. Se debe tener en cuenta la sanitización donde se apila y se cubre con plástico, proceso en el cual vamos a elevar la temperatura de 55 a 60 grados centígrados durante 3 días. Posterior a esto, se debe realizar una exigente limpieza en seco, donde se debe barrer a fondo todos los espacios y elementos necesarios. Raspar pisos y superficies sin excepción permitirá la acción de los programas de lavado, detergencia y desinfección. Esto controla sanitariamente los riesgos que puede transmitir la cama en un lote a otro. Dentro del proceso de lavado, recuerda incluir estivas, cartón plas, tanques de almacenamiento de agua, la cortinería externa, bodega de almacenamiento y los andenes de alrededor del galpón. En el proceso de lavado, todos los equipos deben incluirse en este procedimiento. Los ventiladores, los comederos, los bebederos, las cortinas sobre techos deben ser lavados con agua hiperclorada, con el procedimiento de arriba hacia abajo, permitiendo que todo el mugre caiga hacia el piso. Todos los comederos y bebederos, y en su defecto quienes usen cucharillas, deben ser lavados y desinfectados con yodo y expuestos al sol para su secado. Después del proceso de lavado y desinfección del galpón y del piso, se procede a aplicar el producto para controlar el Amphicobius. Seguidamente se realiza el encalado y el galpón queda listo para recibir la cama. En este caso contamos con el producto de viruta, que es altamente absorbente, y antes de que sea esparcido en el galpón se debe realizar su previa desinfección. La cama debe tener un grosor entre 5 a 10 centímetros dependiendo de la zona, con el fin de realizar un aislamiento térmico entre el piso y el pollito. Para la recepción, se debe tener en cuenta la adecuación de los equipos en el área de cría, con las condiciones de aseo, desinfección y con base en la programación, es decir, la cantidad de aves a encasetar, la cual debe estar entre 50 a 55 pollos por metro cuadrado. Ya con los equipos en el área de recepción, es conveniente realizar una segunda desinfección general, empleando mecanismos como la termonebulización u otros similares. Respecto a materiales y equipos, se debe contar con, primero, cortinas laterales que limitan el largo del criadero y transversales que limitan el ancho del criadero. Esta última debe ir acompañada con 2 o 3 cortinas más llamadas culatas para impedir el ingreso de corrientes de aire al interior de la zona de cría. Segundo,
Suficientes encierros o divisiones con plástico, cortina o cartón plas para dividir el área de crianza y trabajar con grupos pequeños para mantener la uniformidad. Tercero, criadoras o una fuente de calor radiante local que pueda colocarse dentro del área de cría. Cuarto, tiras de papel craft para los pollitos u otra cubierta alternativa como cortina plastificada para el piso con el fin de cubrir la cama en el área de cría, como mínimo 4 líneas de papel de forma paralela a la distribución de los comederos. Quinto, termómetro para medir la temperatura y humedad relativa dentro del galpón. Sexto, bebederos. Si son de niple, se debe tener una densidad entre 18 a 20 pollos por niple. Bebederos de campana, entre 50 a 80 aves por bebedero. Y comederos babies, entre 50 a 70 aves por equipo. A mayor disponibilidad, mejor para el pollito. La crianza abarca las 2 primeras semanas de vida del pollito. El objetivo primordial durante este periodo es proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo del apetito y los hábitos de alimentación. Preparar esta área correctamente brindará el mejor inicio posible para los pollitos y de esta manera se podrán alcanzar niveles altos de rendimiento, uniformidad y bienestar del lote. Al tener toda la disponibilidad y distribución del equipo en el área de cría, se deben nivelar los comederos y bebederos dependiendo del tipo del piso. Es importante tener en cuenta antes de la llegada del pollito, precalentar los galpones con el fin de estabilizar la temperatura y la humedad. Asimismo, revisar las criadoras que no estén tapadas, evitar colocar bebederos debajo de las criadoras y verificar el hermetismo del galpón. Previo a la recepción, se debe tener servido el alimento y verificar disponibilidad de agua, teniendo presente que el papel debe contar con el alimento a fin de incentivar el consumo del pollito. Primeras horas del pollito. Para la recepción y la primera hora de los pollitos es de mucho valor analizar. Primero, la temperatura de la cama. Debe estar entre 28 a 30 grados centígrados. Segundo, la temperatura ambiente. Debe estar entre 30 grados centígrados dependiendo de la zona. Tercero, la humedad relativa, entre 60 a un 70%. Cuarto, la temperatura del agua. Debe ser menor a 25 grados centígrados. Monitoreo del pollito. La información a recopilar al momento de monitorear las primeras horas de las aves posterior a la llegada del pollito es clave realizar un pesaje individual con una buena báscula con el fin de medir el peso y la uniformidad de llegada. A nivel del galpón es importante tener una buena distribución, actividad, humedad relativa, intensidad de luz y temperatura con el fin de lograr el mejor ambiente para un óptimo desempeño, favoreciendo la uniformidad y el bienestar de las aves en todas las etapas de vida del lote. Dentro del monitoreo es fundamental evaluar la ventilación, ya que permite regular la temperatura, humedad y recambio de aire dentro del área de cría. Asimismo, mediante el manejo de la ventilación, se puede controlar calor y amoníaco, evitando futuros problemas como pollito sudado y desuniformidad. Otro aspecto a tener en cuenta en el monitoreo primario del pollito es el porcentaje de llenado de buches. Esta evaluación es clave luego del alojamiento. Ayuda a determinar el desarrollo del apetito y comprobar que todos los pollitos han encontrado alimento y agua. Si no se logra un llenado del buche adecuado, el desarrollo del apetito se retrasará, la tasa de crecimiento temprano se verá comprometida, la ganancia diaria del promedio y el desarrollo óseo estarán por debajo de los niveles deseados. La uniformidad del lote y el rendimiento del procesamiento se verán también afectados. Cuando el pollito llega de la incubadora, nuestra meta inicial es brindar y llenar buches lo antes posible, teniendo en cuenta que la mayor disponibilidad del alimento se encuentra en el papel.
Es primordial colocar bebederos intercalados con la comida. La tabla de medición de buches, según el tiempo transcurrido después del alojamiento, va a depender del porcentaje de buches llenos, siendo que a las 2 horas se debe tener un promedio de 75% de aves con buche lleno, a las 8 horas un promedio de 80%, a las 12 horas un promedio de 85%, a las 24 horas 95% y a las 48 horas un 100% de las aves deben contar con alimento en el buche. Finalmente, para tener buenos resultados en estos monitoreos se debe contar en la granja con un personal idóneo que tenga bien afinados y claros los siguientes sentidos. El gusto, que verifique la calidad del agua y del alimento. El oído, que escuche la vocalización, la respiración y los sonidos respiratorios de las aves, que escuchen los sonidos mecánicos de los cojinetes de los ventiladores y de las cadenas de los comederos. El olfato, que esté atento a los olores en el ambiente, tales como los niveles de amoníaco, el aire está viciado o sofocante. La vista, que observa el comportamiento, cómo se distribuyen las aves en el galpón y la cantidad de aves alimentándose, bebiendo agua y descansando. Observe el ambiente y si hay polvo en el aire y la calidad de la cama. Que observe la salud y el comportamiento de las aves, cómo es su postura, el estado de alerta, los ojos y la marcha. El tacto, que manipule las aves para evaluar el llenado del buche y controle el estado general, la conformación de la pechuga y estado de las plumas, que preste atención al movimiento del aire a partir de la sensación en su piel. ¿Hay corrientes de aire? ¿Cómo se siente la temperatura del galpón?